No, lo que pasa es que hay muchas partes del mundo que a veces no tienen tiempo, se les dificulta o quieren aprender algo, pues a través de los videos que se suben a internet, algo les queda. Es por eso que ahí pongo a mis asistentes tontos a grabar. Gracias, padre, muy bonito de su parte. Gracias, sí, parezco argentino, esa es la humildad. Bueno, el apóstol San Pablo nos habla de que hay que tener en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras palabras el nombre de Jesús, el nombre de Dios, que debemos de creer totalmente para ser salvos, con convicción, con coherencia, con toda nuestra mente y nuestra fe en lo que decimos para ser bendecidos. Vemos una de las partes más importantes del inicio del apostolado de Jesús. Jesús no salió a predicar, aunque lo hubiera podido hacer, a sanar, a liberar. Él primero tuvo un tiempo en el cual, como Él era Dios, Él es Dios, se encarnó, estaba en una materia, en un cuerpo humano, y el cuerpo humano necesita de alimento, de agua, sufre miedos, sufre tentaciones, aunque lo digan los caballeros, sufrimos, por allá sueltan la risa, sufrimos de pruebas, somos muy débiles, la estructura de nosotros es muy débil. O quién no se siente cuando le da una gripa fuerte y nos sentimos que nos vamos a morir, que nos duele hasta una uña. Lo primero que Jesús hizo fue doblegar al organismo, al cuerpo, lo que llamamos el ayuno. El ayuno es una forma, no es solo coger y aguantar hambre, ay no, qué rico, estoy bajando de peso, es una nueva terapia, un nuevo furor, es todo el día, 10 días, 15 días, 20 días sin comer. No es solo eso, es porque cuando nosotros salimos en el día, para que me entiendan un poco mejor del ayuno y podamos entender bien qué fue lo que Jesús hizo en ese pasaje bíblico que nos narra, cuando nosotros salimos y no desayunamos y por la tarde comemos algo, bueno, nos da hambre por ahí o algo así, pero nosotros estamos enfocados en lo que vamos a hacer tal cuenta, tal diligencia, trabajar algo, más tarde como algo, pero el día, y esto se lo aconsejo a los que no lo han hecho, mediodía, desde por la mañana a las 12 del día, no comer algo. Y en la mente empieza a sentir ganas de comer, ganas de hacer cosas, pensamientos que no son correctos, sueño, decaimiento. En los otros días anteriores salimos, hacemos todo lo de la vida normalmente, nos comemos por ahí una empanada a mediodía o a las 2, 3 de la tarde y ya. Pero cuando destinamos un tiempo y un momento para hacer ayuno, nos pasa igual que el enemigo llegue y nos tiente, nos molesta, como cuando hacemos oración. Yo no sé si les ha pasado que cuando queremos sacar un espacio para hacer oración, timbran, los niños molestan, se me está quemando el arroz en la estufa, que se me olvidó pagar tal cosa, tal otra, no me concentro, se me olvida la oración, o estoy pensando en otra cosa y me voy, porque ahí es cuando el enemigo entra y quiere distraernos, quiere ponernos dificultad. Entonces Jesús quiso doblegar, quiso manejar su organismo, quiso tener un momento de preparación. Nosotros siempre, y eso lo hemos hablado en todas las predicaciones, cuando vayamos a hacer algo tenemos que consultar en Dios. Si nosotros no consultamos en Dios, la embarramos. ¿Si es así o no es así? Eso lo hemos hablado en varias misas que lo hemos meditado. Entonces, siempre cuando nosotros vayamos a hacer algo tenemos que sacar un espacio de oración, de meditación y decir, Señor, me conviene hacer esta inversión, Señor, voy a hacer tal viaje, me conviene, Señor, voy a tomar tal decisión, Señor, me voy a separar de mi marido o de mi mujer, me tienen ya muy cansado, me es positivo, no es positivo. Entonces Jesús decidió tomar 40 días yéndose al desierto, a temperaturas muy altas, que nosotros, si nos hace sol acá en Bogotá, nos sentimos que nos asamos,
y si hace mucho frío sentimos que nos vamos a congelar. Temperaturas altísimas de calor y en la noche un gran frío. ¿Por qué? Porque quería doblegar al organismo, al cuerpo, a la mente, a la voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente queremos hacer, pero nuestro cuerpo va para otro lado. Y eso es lo que pasa con Dios. Dios quiere algo en nuestra vida, pero nuestros deseos van por otro camino. Nosotros nos hacemos la propuesta, no voy a pecar, no voy a cometer tal error, no voy a hacer tal cosa, pero nos gana la voluntad. Va el padre Andrés pasando por una bizcochería y entonces ve un bizcocho ahí. No, yo tengo que ir a la misa, entonces cayó y se comió un bizcocho. Imagínense. Los hombres se ríen. Entonces, nosotros tenemos ese bendito problema que nuestro cuerpo hace lo que nuestra mente y nuestro corazón no quieren hacer. Nosotros nos dejamos llevar del chisme, del comentario, de las malas palabras, de la injuria, de lo negativo, de querer hacer cosas que no son. Por ahí se ríen pensando en el bizcocho, si estaba bueno el bizcocho. Entonces, todas esas cosas hacen que el enemigo nos gane. Se le presenta al enemigo a Jesús, empieza a doblegarlo en su misión. Ahí hubiera podido caer, porque en teología se llama verdadero hombre y verdadero Dios, o sea que él encarnó las dos figuras, material y espiritualmente. Siendo Dios, llegó al vientre de María, nació, creció, pero con la naturaleza también humana. Entonces en ese momento él empezó a tener una crisis existencial, cuando ya estaban terminando los 40 días. El número 40 en la Sagrada Escritura quiere decir completo, como los 40 años en el desierto, y así el número 40 quiere decir completo, terminado. Y si ustedes se preguntan, ¿un hombre puede llegar a 40 días sin comer y sin tomar agua? Según la ciencia, uno puede vivir una semana sin alimento, solo 3 días sin agua, pero hay muchos casos donde la persona se prepara y puede empezar 3 días, un día de ayuno, 2 días de ayuno, 10 días de ayuno, 20 días de ayuno, 40 días. Se ha llegado hasta 2-3 meses en ayuno. En otras religiones, el hinduismo, budismo, en el catolicismo, cristianismo, por ejemplo, ha vivido bastante tiempo y hay personas que no consumen alimento físico, sino solo el cuerpo de Cristo. Y le hacen estudios y análisis y no saben por qué, pero todos los días reciben su Eucaristía y viven muchos meses. Yo no creo, yo máximo he hecho un ayuno de un día, pero la idea es poder proyectarnos a hacer más. Pero el ayuno no es solo aguantar hambre. ¿Qué nos enseñaba Jesús? En el desierto él estaba confrontándose con él mismo, con su interioridad. ¿Será que sí soy capaz? ¿Será que no soy capaz? Pero ¿qué tal que me maten? ¿Qué tal que me toque hacer un sacrificio? ¿Será que sí lo logro? ¿Será que no? ¿Será que sí puedo con esta misión que Dios me dio? ¿O mejor dejo esto y me voy? Y es cuando el enemigo llega y empieza a tentarlo. Lo primero que lo ataca es en la alimentación, en los bienes materiales. Le dice, ahí hay una piedra, si usted es hijo de Dios, conviértala en un pan y se lo come. Entonces él le dice, no solo de pan vivirá, no. ¿Por qué? Porque toda la palabra y la espiritualidad de Dios, eso nos alimenta más que lo material. En el hinduismo, budismo encontramos a muchos que lo llaman prana o energía vital, o tiene muchos nombres, de que ellos solo necesitan esa energía y pueden vivir sin comer mucho tiempo. Los budistas, los monjes pueden pasar meses encerrados y en meditación en un trance total. En el cristianismo pues encontramos, catolicismo, lo que les decía, que hay muchos que se han entregado tanto a Dios que no necesitan de ningún alimento, ni agua, ni alimento físico. Entonces, como ve que él no lo puede voltear a Jesús, no lo puede confundir, no lo puede hacer utilizar, digámoslo, porque en ese momento está en un estado donde él no puede hacer milagros para él mismo, porque está
enfrentando esa naturaleza humana, porque si no sería trampa, sería indebido. No porque Dios no lo puede hacer o porque sea difícil, no es eso, sino que Él está en un confrontamiento espiritual físico, donde si Él llega a alterar ese espacio, ese tiempo, ese momento con algún milagro, se tira la prueba, se tira el poder en manejar la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos humanos y no tenemos a veces esas ayudas divinas de coger un pan y moverlo en mercado. Pues muy bueno fuera. Va a tocar hacerle una reseña y decirle: Señor, la próxima vez nos mandas ese don. Vemos que Satanás, el demonio, Lucifer, las fuerzas del mal, como queramos llamarla, conoce teología, conoce la Sagrada Escritura y lo tienta y lo trata de doblegar a Jesús. Después, ¿qué hace? Va y le muestra todo lo que materialmente hay, que sabemos que es una ilusión, porque usted coge un billete de 50,000, va y lo cambia, y después 30, después 20, después 10 y se acaba. ¿Es así o no? No, ¿cierto? Bueno, entonces le llega y le muestra reinos, fortunas, imperios, y le dice él: todo esto a mí se me ha dado. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano, muchas veces, reyes, imperios, ha buscado en enriquecerse y tener el poder, no importando qué tiene que hacer: pactos satánicos, matar gente, lo que sea. Y eso lo vemos desde los tiempos más antiguos hasta los días de hoy. Entonces, le va y lo muestra y le tienta sobre todo lo material. Y le dice que si se arrodilla ante Él y si le pide esa ayuda, Él se lo va a entregar todo. Entonces ahí Jesús le dice que no tentar a Dios, que Él está para una misión. Ahí le está dando a entender de que por más que materialmente quiera darle, nunca va a poderle dar lo que realmente es Él como Señor y Dios, que a lo último, cuando lo lleva a la torre de Jerusalén, al templo de Jerusalén, y le dice que se bote, entonces él vuelve y le dice: no tientes al Señor tu Dios. O sea, le está diciendo: yo soy Dios, no entre en mi camino ni lo que yo quiero hacer. Pero como tenía en ese momento naturaleza humana, Jesús podía haber cometido el error. Y si hubiera cometido el error, dejarse doblegar, porque en un momento, cuando nosotros estamos desesperados, nosotros tenemos malos pensamientos, tenemos negativismo, nos podemos dejar llevar de cualquier pensamiento negativo y hasta ir a pedirle ayuda al cachorro o al enemigo. Viendo que Jesús estaba pasando por un momento crucial, fundamental, donde se estaba quebrantando, donde estaba sufriendo físicamente, porque 40 días en el desierto no es cualquier cosa. Si ya llegamos a mediodía con una ayuda y nos sentimos que, mejor dicho, nos morimos. Cuando nosotros nos encerramos en un sitio a hacer oración, 1 o 2 días, un retiro, empiezan a venir pensamientos de muchas cosas a nuestra mente. Aún más cuando son 40 días. El enemigo sabe de teología, el enemigo sabe de Dios y lo empieza a tentar y empieza a buscarle cómo engañarlo y cómo hacerle ver que si hace eso no va a estar mal. ¿Por qué? Porque está apoyado con la Escritura, está apoyado con lo que Dios dice. Y eso nos pasa muchas veces nosotros. No, pero es que si me fumo este cigarrillo, no, pero no va a pasar nada, pero es que si fumo el otro, es un ejemplo. Es que si voy a tal taberna o si voy con tal chica, ¿sí? Si de pronto tomo esto y yo, el que reza peca, ¿qué sucede? ¿El que reza peca? El que reza y peca. Entonces a veces queremos, no, es que eso está por allá guardado, esa dificultad, ese pecado, esa tentación que nosotros tenemos. No, pero es que yo rezo, yo hago la palabra de Dios, yo soy esto, lo otro, pero eso está ahí guardado en remojo. Y nosotros queremos dejarlo como encapsulado allá, guardado. Eso no es parte de mí, pero cuando yo lo necesito, lo tengo. Cuando yo necesito esa parte que salga de nosotros,
la asumo y trato de darle la vuelta a Dios. Creemos que Dios lo podemos engañar, que Dios lo podemos manipular, que Dios lo podemos decir, no, yo hago esto, me porto bien y salgo y soy malo en esto, en lo otro, envidioso, hago tal cosa, me pongo a pelear con fulano, después hago 3 Padres Nuestros o voy donde la misa del Padre Andrés y ya, se me va, ya, listo. Eso era lo que el enemigo quería hacerle a Jesús. Si Él hubiera hecho, nosotros hubiéramos perdido la oportunidad más grande que hemos tenido, que Él nos ha dado de salvación, porque estábamos alejados de Dios, estábamos perdidos y Él nos trajo de nuevo la oportunidad de acercarnos a Él, de salvarnos. No estamos hablando de milagros, de que me sanó una pierna, de que me dio la vista, que me levantó de entre los paralíticos. Estamos hablando de la salvación, algo mucho más importante y más profundo. Cuando Él terminó de hacer sus 40 días, de pasar una crisis emocional, mental en el desierto, dudar de su misión, que el diablo viniera, lo tentara, ya estaba preparado para esa gran misión que era empezar a llevar la palabra del Señor, las nuevas buenas, como dice el Evangelio, porque ya estaba confrontado interiormente y decía, ya no voy a pecar, no voy a caer, no me voy a dejar llevar por nada de lo que el mundo me quiera dar, porque ya fue confrontado en su naturaleza, fue pesado, medido y pasó la prueba. Por eso muchas veces, queridos hermanos, hay pruebas que Dios coloca, desiertos que se llaman, momentos donde estamos mal espiritualmente, mal sentimentalmente, mal económicamente, como siempre les digo, y los jóvenes dicen, yo no, los jóvenes, estamos en la inmunda, en la horrorosa, en la terrible, estamos mal. Cuando estamos en ese momento, estamos siendo probados con Jesús, fue probado en el desierto. Estamos siendo pesados, medidos, si somos capaces de aguantar o de no aguantar. ¿Qué se nos prueba? La fidelidad a Dios. ¿Qué le probaron a Jesús? La fidelidad a Dios. Si era berraco, perdónenme la expresión, si era contundente, iba a estar con Dios en las buenas y en las malas. Se prueba la fe de que Dios está con nosotros y no nos va a abandonar, así pasemos las dificultades más terribles, así pasemos momentos terribles, Él nos está respaldando como respaldaba a Jesús en el desierto. Y así tengamos una necesidad de que se transforme el pan, la piedra en pan, o sea, que se haga ese milagro financiero que queremos, o de salud o de prosperidad, Dios sabrá el momento en que se va a realizar, y que tenemos fe de que esa circunstancia, que esos 40 días que pasó Jesús en el desierto, que es a la similitud a nuestro momento de dificultad en la vida, se va a pasar y vamos a triunfar. Gracias a ese momento donde Jesús fue tentado, pasó dificultades, su mente estaba nublada de la necesidad espiritual y material en ese instante, porque lo asumió con la naturaleza humana, tuvo la fortaleza de que más adelante, cuando estuviera con Poncio Pilatos y él le dijera, es que usted dice que usted es el rey de los judíos, y él le dijo, yo soy. Él hubiera podido escapar, hubiera dicho, no, yo no soy, ese es otro que se hace pasar, no, yo no tengo nada que ver con esto es una injusticia. Pero él siempre como un varón, perdónenme la expresión, pero así habla la Sagrada Escritura, un varón, estuvo al frente de Poncio y de los sacerdotes y de los fariseos, y lo torturaban terriblemente, lo escupían, lo blasfemaban, lo humillaban, tuvo que cargar con su cruz y siempre lo hizo muy berraquito, lo hizo con fuerza y dominio, porque él ya había dominado esas cosas en el desierto y ya sabía lo que iba a suceder y ya no tenía miedo, porque él ya se había confrontado físicamente. Es como cuando cogemos un carro y lo frenamos y lo aceleramos y decimos, sí, este sí me aguanta para lo que tenemos que hacer. Tengo que ir a Melgar, a Girardot, donde vaya, pero sé que este carro no me va a dejar botar. Igualmente en los momentos difíciles, como pasó Jesús, Él aguantó en su humanidad, en su cuerpo físico,
y espiritual y lo pudo superar. Así muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por momentos difíciles, que no vemos el camino, que nos vemos desesperados, angustiados, que nos vemos mal, ahí es cuando nosotros tenemos que creer en Dios, como lo hizo Jesús, tener la fe y tener la fortaleza de que vamos a salir adelante. Y créanme, queridos hermanos, que cuando se pasan esos momentos difíciles, se desata lo que se llama la bendición. Hay un cambio, hay un progreso, hay una prosperidad, algo que se pide espiritualmente y materialmente se da. ¿Por qué? Porque Dios prueba si ese cargo, o sea, nosotros, tenemos esa fe, esa convicción, si somos berraquitos para superar las dificultades. Y ahí el Señor dice, este es mi hijo, este es un berraquito como lo soy yo, porque esa es la expresión. Es fuerte, es templado, es con fe, es decidido, a pesar de que el mundo se le caiga, así haya las necesidades o la tragedia más grande de nuestra vida, pero si nosotros nos sostenemos en Dios, en esos desiertos particulares, en esos momentos difíciles, van a llegar esas bendiciones. Y vamos a estar preparados para cosas grandes que Dios nos quiera dar. Porque si nosotros no tenemos esa confianza en Dios, esa seguridad que vamos a triunfar, nos sucede como el militar que va a la guerra. Y entonces con su fusil nervioso, ¿será que me matan o yo mato? ¿Sí? Estilo nariñense. Pues, personas, ¿será que yo lo mato o me mato? Eso, yo soy un berraco. Y llega con esa mentalidad y se enfrenta, hay un enfrentamiento, hay una guerra, y entonces su persona no sabe cómo coger el fusil, y claro, le van dando y ahí se queda. Pero el militar que va a la guerra y dice, no, yo tengo mi fusil, aquí lo tengo puesto, yo voy pilo, voy a lo que voy, ese sale victorioso y sale adelante. Es un ejemplo muy mundano, muy de este mundo, pero es la verdad. Si nosotros vamos con dudas, con inseguridades, con temores, si en ese desierto estamos llenos de incredulidad, si en ese desierto que estamos pasando creemos que las cosas no se van a desarrollar, que no confiamos en que Dios nos va a sacar adelante, sino siempre esa duda, no voy a poder, va a ser difícil, esto es muy difícil, mejor hago esto, mejor hago lo otro, caemos. Pero si nosotros tenemos esa fe como ese ejemplo que Jesús nos da, de que se enfrentó a lo que sea, lo tentaron, le ofrecieron, le dijeron, le hicieron, y fue todo un berraquito y no se echó para atrás, y con eso nos dio la salvación, porque con su precio, de su sangre, de su vida, todo lo que Él hizo, nos dio la salvación, que es lo más maravilloso, porque aquí estamos de paso y vamos a la eternidad, a vivir eternamente, porque Él nos abrió esas puertas, porque antes estaban cerradas esas puertas. Nosotros vamos a tener esa proyección y esa prosperidad y ese deseo de salud, de bienestar económico, de trabajo, de la parte sentimental, de la parte económica, espiritual, familiar, se va a dar. Pero si nosotros en los desiertos, en las pruebas, nos empieza a pasar como el soldado que empezó a dudar, como nosotros que dudamos y sentimos que esto es una carga tan terrible y no la podemos superar. Créanlo, queridos hermanos, que le estamos dando a entender a Jesús, a Dios, que no podemos superar las cosas, que creemos en nosotros y no en Él, que nos dio ejemplo. Nos dio su ejemplo porque hasta lo último fue correcto, fue todo un varón. Que muchas veces nosotros nos dijeran lo mismo en la actualidad, no, venga, lo vamos a crucificar, lo vamos a latigar, lo vamos a escupir, tiene que cargar su cruz. Entonces, no, qué pena, no, dejemos así, no, yo soy de otra religión, qué pena, aquí se equivocaron. Pero si a través de la historia muchos mártires han dado su vida por Jesús, es porque realmente lo que Jesús nos enseña es verdadero. Ahora en la vida práctica, muchos van a decir, bueno, lo voy a fusilar si usted es cristiano, católico, pero si en las pruebas, en los desiertos, muchas veces salimos a correr, salimos a escondernos, no sabemos qué hacer, nos desesperamos, nos angustiamos, y es cuando ahí fallamos, porque nos falta esa fe y esa constancia y esa seguridad de que con Dios todo lo podemos lograr. Y Jesús lo demostró, sin necesidad de hacer milagros, sin necesidad de hacer magia,
sin necesidad de hacer nada, pero en ese desierto, en lo que Él estuvo, lo asumió con su naturaleza humana y triunfó. Nosotros lo podemos hacer también. Nosotros tenemos la bendición de que somos bautizados y que estamos con Jesús y creemos en Jesús. Era lo que San Pablo decía en su primera carta, de que nosotros debemos de confesar en pensamiento, sentimiento en el corazón y palabra que Jesús es el Señor, que resucitó entre los muertos y nos dio la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, tenemos que sobrepasar esos momentos de desierto como Jesús lo hizo. Cada vez que nosotros pasemos una prueba, pensemos, Jesús, ¿qué estaría haciendo si tuviera tal prueba que estoy pasando, económica, o de salud, o familiar, o sentimental? Jesús, ¿qué haría? Y con el ejemplo de Jesús vamos a seguir, vamos a salir adelante. Pidámosle al Señor que nos llene de su bendición y de su protección.